contacto inicial es el instante en el cual el pie que se queda adelante hace contacto con el piso. Normalmente la región de impacto es el talón. Por esta razón, se le considera la fase para registrar el inicio y la culminación del ciclo de marcha. Los rangos de normalidad en la articulación de la cadera son flexión 30 grados, rodilla neutro 0 grados, tobillo neutro 0 grados. Los músculos que actúan en el contacto inicial a nivel de la articulación del tobillo es el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor común del primer dedo. A nivel de la articulación de la rodilla, los músculos isquiotibiales. Y a nivel de la articulación de la cadera encontramos el psoas ilíaco. Los rangos de movimiento del usuario en la articulación del tobillo son 5 grados de dorsiflexión. En la rodilla son 8 grados de flexión de rodilla. En la cadera encontramos 23 grados de flexión. Respuesta a la carga. Es el momento en el que el pie realiza contacto total con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a la extremidad adelantada. Respuesta a la carga. En los rangos de movilidad de la articulación de la cadera se deben encontrar 30 grados de flexión. En la articulación de la rodilla se debe encontrar entre 15 a 20 grados de flexión y en el tobillo debemos encontrar 10 a 15 grados de plantiflexión. Los músculos que actúan en la respuesta a la carga a nivel de la articulación del tobillo es el tríceps sural. En la articulación de la rodilla, los isquiotibiales. Y en la articulación de la cadera, psoas ilíaco. Los rangos de movilidad del usuario en la articulación del tobillo se encuentran en una plantiflexión de 9 grados. En la articulación de la rodilla, 20 grados de flexión. En la articulación de la cadera se encuentran en 21 grados de flexión. Soporte medio. Es cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. Rangos de movilidad. En el soporte medio, en la articulación de la cadera, debemos encontrar 10 grados de flexión. En la articulación de la rodilla, 5 grados de flexión. Y en la articulación del tobillo, 5 a 8 grados de dorsiflexión. Los músculos que actúan en esta fase a nivel de la articulación del tobillo es el tibial anterior. En la articulación de la rodilla, los isquiotibiales. Y a nivel de la cadera, el psoas ilíaco. Los rangos de movilidad del usuario en la articulación del tobillo encontramos 7 grados de dorsiflexión. En la articulación de la rodilla encontramos 5 grados de flexión y en la articulación de la cadera encontramos 12 grados de flexión. Soporte terminal o final. Es cuando el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. En los rangos de movilidad, en el soporte terminal, la articulación de la cadera se debe encontrar en una extensión de 10 grados. En la articulación de la rodilla se debe encontrar en una posición neutra, 0 grados. En la articulación del tobillo se debe encontrar una dorsiflexión entre 10 a 12 grados. Los músculos que actúan en esta fase a nivel de la articulación del tobillo es el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor largo del primer dedo. A nivel de la articulación de la rodilla no se presenta ninguna actividad muscular. Y a nivel de la articulación de la cadera son el glúteo mayor e isquiotibiales. Los rangos de movilidad
usuario encontramos que en la articulación del tobillo hay 10 grados. En la articulación de la rodilla se encuentra en neutro, 0 grados. En la articulación de la cadera se encuentran 15 grados de extensión. Prebalanceo. Es el momento en el que el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega del piso. Los rangos de normalidad. En la fase de prebalanceo encontramos que en la articulación de la cadera debe estar en neutro, 0 grados. En la articulación de la rodilla debe encontrarse en una flexión entre 30 a 40 grados. En la articulación del tobillo debe encontrarse en una plantiflexión de 20 grados. Los músculos que actúan en esta fase a nivel de la articulación del tobillo es el tríceps ural, a nivel de la rodilla los isquiotibiales y al nivel de la cadera los flexores de cadera, pero en parte los extensores, ya que la cadera no se encuentra en posición neutra. Rangos de normalidad del usuario encontramos que en la articulación del tobillo hay 18 grados de plantiflexión. En la articulación de rodilla hay 40 grados de flexión. En la articulación de la cadera 15 grados de extensión. Balanceo inicial. Inicia cuando los dedos del pie despegan del piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. Rangos de normalidad en la fase de balanceo. En la articulación de la cadera encontramos una flexión de 30 grados. En la articulación de la rodilla, una flexión entre 25 a 30 grados. En la articulación del tobillo encontramos neutro, 0 grados. Los músculos que actúan a nivel de la articulación del tobillo es el tríceps ural. A nivel de la articulación de la rodilla son los isquiotibiales. Y a nivel de la articulación de la cadera encontramos el psoas mayor, el ilíaco, el sartorio, recto interno, recto anterior, aductor mayor y menor. Rangos de movilidad en el usuario. Encontramos que en la articulación del tobillo está a 10 grados en plantiflexión. En la rodilla hay 55 grados de flexión. En la cadera hay 11 grados de flexión. Balanceo medio. Se extiende de manera que el pie permanece despegado del suelo y termina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular al piso. Los rangos de normalidad en la fase de balanceo medio encontramos que en la articulación de la rodilla debe estar en una flexión de 25 a 30 grados. En la articulación de la cadera, flexión en 30 grados. En la articulación del tobillo debe estar en neutro, 0 grados. Los músculos que actúan en esta fase a nivel de la articulación del tobillo en parte son los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. En la articulación de la rodilla, los isquiotibiales. Y en la articulación de la cadera, el psoas mayor e ilíaco. En los rangos de movilidad del usuario encontramos que en la articulación del tobillo está a 0 grados. La articulación de la rodilla está en una flexión de 15 grados. En la articulación de la cadera hay una flexión de 20 grados. Balanceo terminal. Inicia con la posición vertical de la tibia. Continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y la extremidad se separa para aceptar la carga durante el contacto inicial. En los rangos de movilidad de la fase de balanceo terminal encontramos que la articulación de la cadera debe estar en una flexión de 30 grados. En la articulación de la rodilla debe permanecer en neutro, 0 grados. En la articulación del tobillo permanece neutro, 0 grados. Los músculos que actúan en esta fase a nivel de la articulación del tobillo es el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor largo del primer dedo. A nivel de la articulación de la rodilla no se presenta ninguna actividad muscular. Y a nivel de la articulación de la cadera son el glúteo mayor e isquiotibiales.
movilidad del usuario, encontramos que en la articulación del tobillo presenta 5 grados de dorsiflexión, en la articulación de la rodilla 8 grados de flexión, en la articulación de la cadera encontramos 23 grados de flexión. Concluimos con respecto a la marcha del individuo y comprobándolo con la teoría extraída de la bibliografía, teniendo como punto de inicio la normalidad del mismo. Observamos que los valores evidenciados en los rangos de movilidad de la persona se encuentran dentro de un rango de normalidad, aunque se evidencia algunas diferencias de grados, ya sean más o en ocasiones menos, pero nada exagerado. En ello puede influenciar los antecedentes clínicos que presenta el estudiante, que fue un varo en su rodilla izquierda, y según las gráficas y análisis biomecánico, la debilidad de los músculos flexores de la cadera, indicando una retroversión pélvica.